Bueno, buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver el caso clínico titulado De la respiración oral al adulto disfuncional, el costo biológico del mal hábito. Doy un agradecimiento especial a la doctora Natalie Acuña Ortega, quien me ayudó en la asesoración y realización de esta presentación. Y pues bueno, me presento. Soy el doctor Joseph Tamir Flores Ayvedra, residente de primer año de alergias e inmunología clínica. En cuanto al caso clínico, pues la rinitis alérgica, el primer eslabón del síndrome de respirador oral. Tenemos la ficha de identificación, un masculino de 11 años, estudiante de primaria, originaria de aquí de Apodaca, Nuevo León, religión católico, y el interrogatorio pues fue mixto. El cuidador principal es la mamá, pero vive con los papás. En cuanto a los antecedentes serofamiliares, tenemos mamá con rinitis alérgica y papá con rinopatía crónica. Tiene dos hermanos aparentemente sanos y abuelos aparentemente sanos. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, pues en esto todo normal, vivienda en una casa de materiales perdurables, con todos los servicios básicos de organización, vive con los papás, dieta libre sin restricciones, no hace actividad física importante, viajes negados, exposición a COVID negada e inmunizaciones completas para la edad. En cuanto a lo que nos atañe a nosotros, pues en cuanto al tabaquismo pasivo es positivo por ambos padres. Él vive en una casa cerca de parques, árboles, malezas, ríos, fábricas y avenidas. Y de mascotas tiene dos perros afuera de la casa, que pues esto es importante, más adelante vamos a ver por qué. Tiene peluches que no los lava con frecuencia y el cambio de sábanas lo realizan cada 15 días. Y además su colchón tiene 4 años con él y hay humedad en la casa. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, desde los 2 añitos tiene rinopatía crónica, tiene 7 años, a los 7 años le diagnosticaron trastorno de déficit de atención, actualmente en tratamiento con metilfenidato. A los 8 años le diagnosticaron sobrepeso y a los 9 años le diagnosticaron resistencia a la insulina, actualmente en tratamiento con dieta y ejercicio. Y pues en cuanto al motivo de consulta fue rinorrea, congestión, estornudos y prurito nasal. Y en cuanto al PA, este paciente inicia su padecimiento actual, como vimos previamente, desde los 2 años, con síntomas nasales caracterizados por rinorrea, congestión, prurito y estornudos, por lo que dan tratamiento a base de antihistamínicos más lavados nasales con mejoría de los síntomas. A los 9 años se agregan síntomas oculares como epífora y prurito, y así como ronchas al contacto con la saliva de perros en sitios de contacto. Los síntomas persisten y decide acudir a consulta. En cuanto a la asociación clínica del paciente, él lo asocia al polvo principalmente y a los perros. En cuanto a los síntomas relevantes, él presenta síntomas oculares, prurito 7 de 7, epífora 3 de 7, síntomas nasales, presenta rinorrea, congestión, estornudos y prurito nasal. Presenta síntomas sinusales y como aclaramiento y bronquiales actualmente negados y hasta la fecha pues negados. De los síntomas que el paciente había, bueno, la mamá y el paciente habían normalizados, eran que roncaba y pues ronca todos los días. En cuanto a la exploración física, lo importante es que se observa a nivel de cuello acantosis nigricans, región cervical posterior, compatible con lo que habíamos dicho de resistencia a la insulina. Tiene cornetes nasales hipertrofiados, perdón, bilateralmente en un 70% de un lado y 80% del otro, con puentes violinos. Y en cuanto al abdomen, pues era globoso, blando y depresible con peristalsis normoactiva. En cuanto a los signos vitales y somatometría, presenta una frecuencia cardíaca de 85, frecuencia respiratoria de 15, una TA normal para la edad, un peso de 80 kilos y una talla de 164, lo que nos da un IMC limítrofe en sobrepeso tocando la obesidad, ¿verdad? De 29.7. A este paciente se le realizan pruebas cutáneas con resultado positivo para dermatofagoides y canis, y pues se integra el diagnóstico de una rinoconjuntivitis alérgica moderada persistente más un síndrome de respirador oral, resistencia a la insulina, sobrepeso y trastornos de déficit de atención. En cuanto al tratamiento, fue un tratamiento multidisciplinario. Se inició tratamiento con inmunoterapia y tratamiento sintomático para el control de la rinoconjuntivitis alérgica moderada persistente. Se continuó con el manejo de endocrinología pediátrica por el tema de la resistencia a la insulina y el sobrepeso. Y actualmente está en seguimiento por psiquiatría por el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y se hizo una referencia a odontología pediátrica para valorar probables trastornos maloclusivos y potenciales tratamientos correctivos de probable síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y pues bueno, viendo un poquito la introducción, el ámbito invisible que cambia la vida, que es la respiración oral. Antes de entrar en la respiración oral, hay que saber cómo se define la respiración nasal.
La respiración nasal es el patrón fisiológico normal donde la ventilación ocurre entre un 70 y 80% por la nariz, o sea, el aire entra y sale un 70% por la nariz. En cuanto a la respiración oral, es un patrón ventilatorio anómalo o compensatorio, donde más del 25 al 30% del aire es inspirado o exhalado por la boca en lugar de que sea por la nariz. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Pues hay muchas cosas importantes. Dentro de las más destacables es que la respiración nasal nos sirve para filtrar, humidificar y calentar lo que es el aire, favorece el desarrollo craneofacial armónico, optimiza la oxigenación y la función respiratoria y previene alteraciones posturales y cognitivas. Más adelante vamos a ver qué alteraciones posturales pueden haber, pero pueden haber alteraciones desde faciales hasta cervicales. Y pues sabemos que respirar por la boca parece inofensivo, pero puede cambiar la forma de la cara, el sueño y la cognición de los pacientes. Es el primer paso para un desenlace pues mucho más grave. En cuanto a la prevalencia, estamos un poquito atrasados en la prevalencia, pues si se fijan es una referencia más o menos actual del 2022, pero la referencia de la referencia suele ser más antigua. En las referencias que nos dicen que la prevalencia de la respiración bucal en la población pediátrica es del 11 al 56%. Se sabe que más del 50% de los niños en edad escolar son respiradores orales, de los cuales 25% presentan patrones respiratorios alterados. Y tenemos que la respiración bucal tendrá efectos negativos, no solo en el desarrollo y la función, sino a nivel cognitivo, facial y postural de los niños. Y bueno, todo esto, ¿por qué nos importa como alergólogos? O sea, ¿qué es lo importante? Pues para hablar de por qué nos importa, primero tenemos que hablar de las estructuras o de la anatomía. Tenemos que la respiración bucal suele ser consecuencia de una obstrucción de las vías aéreas respiratorias superiores. ¿Cuáles son las vías aéreas respiratorias superiores? Pues prácticamente se dividen en cuatro: en la cavidad nasal y en la faringe, que a su vez se subdivide en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Se sabe que la tráquea y los bronquios son las únicas estructuras que son pues fijas, o sea que tienen una estructura, un cartílago o algo fijo que las hace permeables, pero no las vías aéreas superiores. Su permeabilidad depende del tamaño, la forma y la posición de los tejidos blandos. Las alteraciones inflamatorias monotómicas pues van a favorecer a la obstrucción. Y bueno, ¿qué nos va a favorecer la obstrucción? Pues principalmente en niños puede deberse a la rinitis alérgica, la rinopatía crónica o la sinusitis. Y actualmente se sabe que la rinitis alérgica pues está en aumento por la contaminación, que del 10 al 30% de los niños presentan una rinitis alérgica y más del 40% de los niños en todo el mundo pues presentan rinitis alérgica también. Y ahora, ¿qué otras estructuras son importantes para que favorezca la respiración oral o la respiración por la boca? Pues es el círculo de Waldeyer, que son estas estructuras que son las adenoides, las amígdalas, tanto tubáricas como palatinas y linguales. Se sabe que estas tienen un crecimiento las adenoides de los 2 a los 6 años y las amígdalas de los 2 a los 5 años. Pero en procesos inflamatorios como son la rinitis, pues van a tener un proceso, o sea, un crecimiento más prolongado o por más años, que van a favorecer a la respiración oral. ¿Cuál es la principal causa de la respiración oral en los niños? Pues principalmente la hipertrofia adenoamigdalar, que es la causa más frecuente. Esta va a producir una respiración bucal crónica con ronquidos y trastornos del sueño y puede contribuir a alteraciones craneofaciales y del desarrollo maxilar. Se sabe que pues, la cara está compuesta por muchísimos músculos y para que haya un adecuado desarrollo tanto de los músculos de la anatomía facial como de la estructura cervical, se necesita una adecuada respiración nasal. Más adelante vamos a ver cómo es la adecuada respiración nasal y cómo se implica. ¿Qué consecuencias tenemos craneofaciales y posturales? Pues primero hay que ver cómo es una respiración normal. Para que sea una respiración nasal normal, primero tiene que ver una boca cerrada, la lengua pegada sobre el paladar, en contacto con los dientes maxilares, lo que va a generar un adecuado equilibrio entre los músculos y un desarrollo pues más tenso en las estructuras faciales para que no haya una predisposición del colapso de la vía aérea, que más adelante cuando vamos a irlo viendo.
¿Qué pasa si no hay este equilibrio y tenemos un paciente que tiene la boca abierta, que tiene la lengua baja? Pues esto va a ocasionar un desequilibrio entre los músculos orofaciales, va a haber una disminución de la presión lingual y una obstrucción nasalofaringea, que esto a su vez va a romper con el equilibrio entre la lengua, los labios y las mejillas y va a predisponer a que el paciente en un futuro pueda desarrollar lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y bueno, en cuanto las alteraciones orales y craneofaciales por la respiración oral, se sabe que la mandíbula rota posteriormente y hay una obstrucción excesiva de los dientes. El descenso de la lengua, al no estar pegada con los dientes, va a favorecer a que haya una falta de presión interna que provoca una mordida cruzada posterior, estrechamiento del paladar y compresión del arco maxilar. Y bueno, como vimos, pues hay diferentes estructuras que pueden causar las obstrucciones. Primero tenemos la obstrucción adenoidea, que esta obstrucción nos va a dar una rotación mandibular en sentido horario y una maloclusión clase 2. ¿Qué quiere decir la maloclusión clase 2? Pues son típicamente los pacientes que tienen pues micrognatia. Si se fijan, debería de haber una línea recta entre lo que es frente, nariz y mentón. Si se fijan, como no, el mentón está retraído hacia atrás y aquí podemos ver cómo pues, el paciente presenta micrognatia. Estos pacientes típicamente van a presentar protrusión maxilar y retracción mandibular, un aumento de la altura facial anterior e inferior y protrusión del labio superior incompleta labial, un ensanchamiento nasal y un paladar ojival. Y pues los pacientes se van a ver típicamente así. O sea, pareciera que que todo está normal a simple vista, pero si trazamos una línea recta en lo que es la frente, la nariz, pues se puede ver cómo claramente el mentón se queda hacia atrás. Debería del mentón estar a nivel de la regla. Y bueno, ¿qué pasa con la obstrucción de las amígdalas? Pues va a pasar lo contrario. El paciente va a tender a compensar sacando lo que es la mandíbula, va a tener una mordida cruzada anterior, unas alteraciones funcionales mandibulares y una clase tipo 3. Esta clase tipo 3, pues como si se fijan, si trazamos la línea recta, se ve como la mandíbula sobresale y pues va a haber una displasia sagital maxilar y una protrusión mandibular y pues se van a ver así típicamente los pacientes. Pero pues estas alteraciones no solo se limitan a lo que es la cara, sino también a lo que son otras estructuras musculares como lo que es el cuello. Va a haber una remodelación anatómica orofacial que afecta la postura global. Va a haber cambios posturales característicos como la cabeza adelantada, una lordosis cervical, asimetría en las escápulas y desalineación de los hombros. Y ahora, ¿cuál es el impacto de la respiración bucal en la salud dentofacial? Pues principalmente, pues también tenemos lo que es la saliva. La saliva uno pensaría que solo es para lubricar, pero pues no. Aquí me gustaría hacer una pausa y que tratemos de respirar con la boca 3 veces todos, dejar de respirar por la nariz. Y si se van a dar cuenta, ¿qué pasa? Pues sienten bien reseco, ¿no? Entonces, todo esto va a haber esto solo lo hicimos 3 veces en los niños que tienen respiradores, que son respiradores orales que roncan, pues no van a tener una adecuada lubricación, un adecuado mantenimiento del pH y no van a tener una prevención de caries. ¿Qué va a pasar? Pues van a tener más caries estos pacientes, van a tener halitosis, van a tener bruxismo y van a tener más infecciones de respiratorias superiores. Uno pensaría que la saliva no funciona nada más para lubricar, pero pues no, es para mantener un adecuado pH y una adecuada protección contra bacterias y contra caries. ¿Y ahora qué consecuencias tenemos de la rinitis alérgica? Pues ya sabemos que la rinitis alérgica, los síntomas principales, congestión, prurito nasal, estornudos, rinorrea, ya sabemos de la prevalencia a nivel mundial, que pues más de 400 millones de personas lo presentan y que en algunos países la incidencia aumenta hasta un 50%. En cuanto a lo que nos puede causar los pacientes con rinitis alérgica, pues puede ser insomnio, trastornos respiratorios del sueño y apnea obstructiva del sueño. La congestión nasal va a agravar los trastornos del sueño generando un círculo vicioso. Todo va a estar este, siempre coordinado y va a ser pues un círculo vicioso que va a estar repitiéndose. En casos graves puede generar ansiedad, depresión y riesgo de suicidio. Y bueno, ¿qué pasa específicamente? O sea, ¿por qué pasa todo esto? Porque pues la exposición a alergenos va a producir un edema en los cornetes, en los cornetes e inflamación, va a producir un estrechamiento de la cavidad nasal y esto va a generar alteraciones que nos van a causar colapso nasal y obstrucción de las vías aéreas respiratorias, con aumento de microdespertares y fatiga diurna.
Y en niños con rinitis alérgica, pues la hipertrofia de la inmunidad provoca obstrucción nasofaringea, causa ronquidos, despertares nocturnos y apnea obstructiva del sueño. Y ese es el principal factor para presentar apnea obstructiva del sueño en niños. El tratamiento, como sabemos, pues son los corticosteroides nasales que reducen la congestión y mejoran el sueño y la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, ¿qué factores o sea, además de todo esto que hemos visto a nivel estructural, también van a haber factores a nivel metabólico o más allá, que es el ritmo circadiano? Todos sabemos que el ritmo circadiano lo presentan lo presentamos todos los humanos, y pues este ritmo circadiano se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque los pacientes van a tener microdespertares, no van a llegar a fase REM, y pues va a haber un desequilibrio en la secreción hormonal y un desequilibrio metabólico. ¿Qué pasa con la melatonina y el ritmo circadiano? Pues sabemos que la melatonina es una hormona neuronal clave llamada hormona de la oscuridad. En los trastornos del sueño se van a ver afectadas porque pues, los pacientes no van a alcanzar a dormir bien, y esta hormona regula los ciclos circadianos. Al no dormir bien, el paciente va a presentar una secreción anormal de melatonina, o sea, menos melatonina y más secreción de cortisol. Va a haber una disfunción inmunitaria, un aumento de la inflamación, y pues esto va a ocasionar una respuesta exacerbada de las alergias. O sea, no solo nos afecta el sueño, sino también nos está afectando a que el paciente sea más alérgico. ¿Y por qué? Porque pues va a haber un switch en el aumento de citocinas y disminución de citocinas. Van a haber un aumento de las citocinas TH2, que son la interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6 y 10, y una disminución de las citocinas TH1, que es la interleucina 2, el interferón gamma, perdón. Y bueno, ¿qué consecuencias tenemos en relación? Pues el predominio del TH2 prevé una respuesta inmunitaria exagerada nasal. Esto va a inducir o agravar la rinitis, porque ya sabemos que la privación del sueño, el SAOS y la somnolencia diurna va a causar una hipersecreción de la interleucina C. Este desequilibrio más la inflamación de la interleucina C refuerza la conexión entre el sueño, la inmunidad y las alergias. Y bueno, ¿qué pasa con la histamina? Que sabemos que es el mediador clave en la rinitis alérgica y en el sueño. Pues la histamina provoca cambios fisiopatológicos a nivel local, causa vasodilatación, edema y prurito nasal. Y pues en la rinitis alérgica hay una liberación exagerada de histamina. Sabemos que actúa sobre el sistema nervioso central en la parte de la vigilia y el sueño y la vigilia, y es un factor crítico. Y pues ya sabemos que los antihistamínicos nos protegen contra todo esto, pero los niveles elevados de histamina van a alterar todo este ciclo, van a causar deterioros en la calidad del sueño, van a causar despertares nocturnos y por último van a causar somnolencia diurna. Y bueno, ¿qué pasa con los factores de regulación neurológica en la rinitis alérgica del sueño? Va a haber un aumento anormal de la excitabilidad simpática que nos va a causar insomnio y apnea obstructiva del sueño. Va a haber una activación simpática incrementada a la señalización beta-adrenérgica que va a causar una cascada inflamatoria más prolongada. Y en la rinitis alérgica, pues va a haber una hiperactividad nasal que se relaciona con las alteraciones de las respuestas adrenérgicas y colinérgicas. Además, se van a ver afectados diferentes factores neurotróficos y reflejos del sistema nervioso, como lo es la inflamación, como lo es el nervio trigémino, que va a afectar el reflejo trigémino-miocárdico y reflejo nasopulmonar. Estos reflejos están relacionados con bruxismo, trastornos respiratorios del sueño y apnea obstructiva del sueño. Y pues como podemos ver, todo lo que hemos hablado aquí es un círculo vicioso. O sea, tenemos factores neuronales, neurológicos que nos afectan, factores patológicos y estructurales en la nariz, va a haber una mayor cascada de inflamación, va a haber un cambio en la respuesta inflamatoria, mayor TH2, menor TH1, va a haber un cambio en la melatonina, va a haber una disminución en la melatonina y un aumento del cortisol, y todo esto nos va a ocasionar desórdenes en el sueño, todo que nos exacerba además la rinitis alérgica. O sea, la rinitis alérgica que exacerba todo lo demás, ¿verdad? Es un círculo que se va perpetuando. Y ahora, del niño de respirador oral al adulto disfuncional, el SAOS no empieza cuando el paciente ronca. El SAOS empieza mucho antes, cuando el paciente deja de usar la nariz o se le olvida cómo usar la nariz. Porque cuántas veces no hemos corregido nosotros, por ejemplo, el paciente ya no tiene obstrucción nasal.
pero le preguntamos si ya respira por la nariz el paciente o le preguntamos si sigue respirando por la boca. Hay que reentrenar a estos pacientes chiquitos a volver a respirar por la nariz porque es algo que se olvida y se normaliza respirar por la boca porque pues toda la vida lo hicieron así y consideran que es algo normal. Y pues bueno, en cuanto al síndrome de apnea obstructiva del sueño, sabemos que la anatomía pues está modificada, hay una mayor debilidad de las estructuras, tenemos la lengua que no va a estar pegada sobre el paladar, el paladar blando, la úvula, todo va a estar más, más laxo, más endeble, por así decirlo, porque al no haber tenido una respiración nasal, los músculos no se desarrollaron adecuadamente y no hubo una adecuada fuerza muscular a nivel de toda la boca y va a predisponer a lo que es pues el ronquido. Y hay diferentes pues etapas del SAOS, ¿verdad? Primero tenemos cuando hay una obstrucción parcial, que es cuando se genera el ronquido, y posteriormente si esto se perpetúa y no se corrige y seguimos avanzando, va a haber una obstrucción completa y va a causar lo que es la apnea obstructiva del sueño, que es cuando uno deja de respirar y ocurren las hipoxias nocturnas. Y bueno, en cuanto a la apnea obstructiva del sueño, pues no nada más es una patología que tenga que ver con no dormir, con no descansar, es una patología súper importante que tiene muchas implicaciones sistémicas, entre ellas cerebrales, cardíacas, renales, obesidad y metabólicas, o sea, y en cuanto también en todos los ejes hormonales, ¿verdad? Es algo muy importante que no debemos de dejar pasar y siempre que detectemos un paciente que podamos corregir una patología futura, pues hacer una adecuada referencia con los dentistas para ver si podemos corregir y que les den terapia de miofuncionales para que vuelvan a respirar por la nariz. En cuanto al diagnóstico y abordaje interdisciplinar de estos pacientes, tenemos pues seis red flags que podemos buscar en todos los pacientes. La primera red flag, la más importante, que siempre la preguntamos, es si mi paciente respira o no por la nariz. La siguiente red flag que podemos buscar más intencionadamente es ver cómo está el mentón, si está muy o sea, está muy tenso o no, si tiene hipertrofia de las amígdalas, si hay anquiloglosia, que es el frenillo, que si está, a qué nivel está el frenillo, y si tiene desgaste dental o si tiene un paladar estrecho. Ya conforme los puntos que nos den, pues nos da el riesgo de los pacientes y cuándo debemos de referir al paciente. Otras claves que nos dan o otros tips que nos dan, pues es cómo identificar adecuadamente la anquiloglosia, cómo ver el frenillo y cómo medir los dientes para saber si el paciente tiene paladar estrecho o no. Y aquí ya nos da las mediciones, que bueno, claro, esto es un poquito más de odonto, pero podríamos aplicarlo nosotros en la práctica. Y en cuanto a las conclusiones de esto, pues sabemos que la respiración oral no es un hábito simple, sino es un reflejo de una disfunción respiratoria crónica. Detrás de cada paciente que respira por la boca, hay una vida aérea comprometida que exige atención interdisciplinaria. El rostro, la postura y el sueño se modelan por la forma en que uno respira y la pérdida de este patrón nasal altera el equilibrio mecánico, neuromuscular y metabólico del cuerpo, como lo hemos visto previamente. La rinitis alérgica y otras causas de obstrucción nasal son a menudo un punto de partida. Es el primer punto para un paciente que va a tener una complicación tal vez a futuro más grave. Y el síndrome de respirador oral es un recordatorio de cómo pequeños desajustes funcionales producen consecuencias sistémicas profundas. La fisiología siempre busca compensar, pero pues muchas veces estas compensaciones no son lo ideal y tienen un costo biológico, como lo hemos visto en la plática. Y el manejo de estos pacientes no se limita a solo abrir la nariz, sino que debemos de rehabilitar al paciente miofuncionalmente para que vuelva a respirar por la nariz y hacer correcciones posturales y coordinadas. Como médicos debemos de considerar la respiración oral como normal en algunos niños, ya que es un signo de alarma silencioso y reconocerlo de manera temprana puede cambiar la historia del paciente antes de que se vuelva un adulto disfuncional. Y pues no sé si tengan alguna duda. Vamos a ver un caso de la doctora para un caso le doy. Sí. Bueno, antes que nada, excelente revisión, yo. Qué bueno que te escogí para que la diera. La verdad, muy, muy buena presentación y la diste muy bien.
Este tema a mí me interesó mucho que ustedes lo vieran, ya que a mí me impactó mucho después de haber tomado este curso sobre respiración oral. Es un protocolo que se realiza en conjunto, ortodoncista, otorrino y alergólogo, ya que la mayoría de nuestros pacientes respiran por la boca y no por la nariz y muchas veces lo normaliza el paciente. No basta con solamente nosotros preguntarle al paciente, ¿respiras por la nariz, respiras por la boca? Porque él no lo sabe diferenciar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber qué buscar en la exploración física, como lo comentó el doctor, todas las facies, si el paciente tiene características clase uno, clase 2, clase 3. También ver el tono de la piel, los pacientes que respiran por la boca y no por la nariz tienden a tener la piel más seca, con una tez hipoxigenada, como si estuvieran decolorados, como los mencionan. Y a todos estos pacientes les debemos realizar estas red flags. Lo ideal, viendo al paciente con rinitis alérgica desde el punto del otorrino, todos estos pacientes deben ser vistos también por clínica del sueño y se les debe realizar una polisomnografía, ¿sí? Porque es un hecho que son pacientes que para sobrevivir respiraron por la boca y no por la nariz, ¿sí? Sin embargo, como los servicios se saturan y más hablando de servicios públicos está complicado, es que se realizaron estas 6 red flag que si ustedes las llegan a notar en los pacientes, por lo menos lo mínimo que tenemos que solicitar es una radiografía para entonces nosotros buscar los datos característicos de un respirador oral, ¿sí? El primer caso es un paciente de 3 años de edad. Él llegó a la consulta como el típico caso de niño con alergia, con síntomas nasales, perdón, de repetición, los cuales se complicaban con síntomas bronquiales. Con él se realizaron pruebas, resultó positivo. Y inicié con terapia convencional. Sin embargo, en el tercer frasco la mamá se cansó de aplicarle la vacuna, era difícil, y cambiamos a la inmunoterapia mensual. Esta radiografía fue tomada en septiembre, en octubre, perdón, en octubre del 2024. ¿Por qué? Porque yo lo empecé a ver en febrero aproximadamente, tuvimos una mejora considerable, pero cuando llegamos a la época de invierno, el niño empezó con infecciones de repetición, ¿sí? Otitis, incluso al punto en el que llegaba a drenar, el moco, secreción purulenta del oído. Se le realizó un abordaje sospechando en alguna inmunodeficiencia, todo resultó negativo y le solicité esta radiografía en donde se puede ver a nivel de la adenoides una obstrucción importante de lo que es en la nasofaringe, perdón, la adenoides, que se ve grande, ¿sí? Yo lo referí al otorrino, sin embargo, otorrino le decidió que le tendríamos que dar más oportunidad al paciente para ver qué tanto mejoraba pues con la inmunoterapia. Terminó el invierno, empezamos la primavera y Leo se dejó de enfermar, ¿sí? Sin embargo, este año entramos nuevamente, bueno, esto fue en septiembre, entramos a septiembre, yo tomé el curso, me llamó la atención mucho en Leo, para empezar, que en un año solamente había crecido 3 centímetros, ¿sí? Y solamente había subido 2 kilos y a pesar de que aparentemente Leo se alimentaba muy bien, aunque mencionaba la mamá que con lo único que tenía problemas para que Leo comiera eran las proteínas. El pollo, la carne, tenía que desmenuzarlo en pequeñas partes para que Leo lo pudiera ingerir, ¿sí? Bueno, solicito una radiografía y alcanzan a percibir las diferencias entre una y otra. Para empezar, quiero que vean esto. Hay una pérdida de lo lineal que debería de ser la columna, cada vez se va curveando más. ¿Por qué se va curveando? Porque el paciente trata de hacer esto para abrir más la vía aérea y que entre el aire, ¿sí? Si ustedes hacen esto y fijan su mirada hacia el frente, va a caer como hacia abajo. ¿Qué va a hacer la curvatura de la columna? Hacer esto para compensar y poco a poco es como se va formando esa curvatura que mencionaba el doctor Joy, que desde este punto nosotros tenemos que ver la radiografía, no solamente ver adenoides y amígdalas, sino ver desde la parte externa ósea. Bien, podemos observar el avance tan importante de Leo entre un año y otro, cómo se fue curveando cada vez más. Después vamos a ver el mentón, la punta del mentón, cómo se proyecta al exterior de la radiografía. Lo correcto es que el mentón forme una línea que no toque la base del cráneo. Eso nos habla que el paciente pues no está tan salido como comentaba el doctor Joe. Como ven aquí está bien, dentro de lo normal podríamos decir. Sin embargo, aquí el paciente continuó respirando por la boca y esto fue saliendo cada vez más
al punto en el que ya comenzaba a tocar la base del cráneo. ¿Eso de qué nos habla? Que hay un desarrollo de estos músculos, pero no así de la parte media. Los músculos del cráneo se desarrollan en 3 tercios, que es el superior, el medio y el inferior. El niño que les va a respirar por la boca va a desarrollar toda la musculatura superior, la inferior, pero no la media. Y este es el primer punto que ustedes tienen que ver. El segundo punto, bien importante, son los senos maxilares. Un seno maxilar normal, sano, debería de medir de aquí hasta donde termina la dentadura. Ustedes pueden observar cómo termina en este punto y además tiene importante moco porque tendría que ser radiolúcido, sí, no radiopaco. Y pueden observar en comparación a esta radiografía cómo aparentemente se ve más pequeño, pero no es que esté hipoplásico, que ha disminuido de tamaño, sino que se desarrolló todo lo de abajo, todo lo de arriba, y esto continuó del mismo tamaño y el moco permaneció aquí, ¿sí? A Leo ya lo operó el otorrino hace el mes pasado, sí. El mes pasado lo vi hace 2 semanas, ya está mucho mejor, subió 2 kilos y ya empezamos con él la terapia miofuncional para precisamente enseñarle a respirar por la nariz y no por la boca. Y esta es una tomografía que también tomamos en su momento de él. Pueden observar cómo la lengua se encuentra en la parte baja. El lugar, yo les digo a los pacientes, la casa de la lengua es en el paladar, ¿sí? Ustedes hagan como una autoexaminación y dense cuenta en dónde está su lengua. Los respiradores nasales, orales, perdón, tendemos a tener la lengua baja y se alcanza a percibir aquí como, para empezar, el paladar está hundido, casi tocando los cornetes. Si Leo cada que se nos enfermaba crecía el cornete como era normal, o tenía una rinitis vasomotora, ¿y qué hacía? Ocluía el 100% y perpetuaba este círculo de la respiración oral, ¿sí? Pueden ver todo el moco que había. Leo no tenía síntomas de sinusitis cuando tomamos esta tomografía. Sin embargo, por el tamaño tan pequeño de esos senos, se ve todo ese moco acumulado y era moco viejo, este, como pueden observar, ¿sí? Estos 2 casos se los coloco y les hacía las preguntas al inicio de la sesión para concientizarnos, ¿sí? Yo sé que es complicado con la cantidad de pacientes que vemos, pero tomemos un poco más de tiempo al momento de explorar al paciente, ¿sí? Ver sus facies, ver su color, ver su tez, y al momento de revisar la cavidad oral, revisen cómo está el paladar, revisen cómo están las encías. Los pacientes que tienen respiración oral tienden a tener los dientes más chiquitos, y no es que realmente estén chiquitos, sino que como respiran por la boca, la encía tiende a salir un poco más y eso es lo que nos da esa perspectiva. Y otra cosa es que estos niños tienden a tener una placa bacteriana, importante en los dientes, y eso es porque, pues, están constantemente respirando por la boca. Las mamás les van a decir: "Yo le lavo la boca cada 8 horas", y aún así está con esa placa y tenemos problemas, de caries, ¿sí? Ahora sí, no sé si tengan alguna duda el auditorio virtual, o el auditorio físico, ¿no? ¿Nada? ¿En qué punto entonces pedirías la radiografía tú, Jaro?